Entonces tengo el gusto ahora de presentarles el tema que ya resume todo y que ha sido magistralmente preparado por la doctora Anabel Alfaro Obando, que es arbovirosis en el contexto del cambio climático. La doctora es especialista en medicina interna de la Universidad de Costa Rica, en medicina de emergencias también de la Universidad de Costa Rica. Tiene una maestría en epidemiología de la Universidad Nacional y es egresada de maestría en administración de hospitales en la UNED. Actualmente es profesora de medicina interna de la Universidad Latina. Ya son los añitos. Asesora temporarias en atención de dengue de la OPS y miembro del American Dengue Prevention Board. Tiene 12 publicaciones, ha sido expositora en congresos y conferencias en 50 oportunidades, con la que tenemos hoy el placer de tenerla con nosotros, y ha sido participación en la elaboración de las guías para la atención de enfermos de dengue en la región de las Américas de la OMS y la OPS. Por lo tanto, es una autoridad latinoamericana en el tema. Anabel, si querés. Sí. Para señalar. Puntero. Bueno, buenos días. Muchas gracias a los coordinadores por invitarme a esta actividad y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Me siento muy contenta porque es un grupo pequeño. Generalmente cuando uno llega son grupos muy grandes y tal vez eso lo estresa más a uno, pero aquí somos casi familia, muchos conocidos, y van a ver ustedes que van a disfrutar mucho esta ponencia que sale de la clínica. Aunque soy muy clínica, pero van a ver ustedes que hay otras cosas más interesantes. La agenda es muy simple. Arbovirosis. ¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las de riesgo? Artrópodos hematófagos. El Aedes, que es el rey. El cambio climático. Van a ver ustedes cómo afecta. Algunas conclusiones y algunas recomendaciones que humildemente yo podría dar al país o a ustedes que están aquí. Arbovirosis. Son enfermedades virales transmitidas por artrópodos. Artrópodos son invertebrados, ahí están, que se alimentan de sangre, y ahí están las garrapatas, las pulgas, el mosquito y el Aedes. Y el Aedes albopictus. Con eso es suficiente para todo el problema que tenemos a nivel latinoamericano. Hay varias familias. Tenemos la familia Togavirae, ahí está el chikungunya, muy conocido por ustedes, ya lo tuvimos, un solo serotipo, varios linajes. Y tenemos algunos que esperan ahí, los que tienen un potencial epidémico alto, como es la fiebre del mayaro, muy parecido al chikungunya, pero tal vez no deja secuelas. Lo tenemos en transmisión selvática en algunos países, Perú, Brasil, la encefalitis equina del este, el oeste, la venezolana y todas esas que ustedes podríamos llegar a ver en un futuro, de momento ubicadas en la selva. Los flavivirus, con eso tenemos suficiente en Latinoamérica. El dengue, que tiene más de 400 años, el Zika, que nos llegó. La encefalitis del Nilo, en cual el humano es como un huésped ahí intermedio, que también nos ha dado problemas, aunque no tantos en el país. Y la fiebre amarilla, que van a ver ustedes lo que podría ser o no podría ser para los países. Bungavirae, ahí está el virus del Valle del Rift, que tiene una mortalidad del 10%, aquí no lo tenemos. Oropuchi, muy parecido al dengue. Algunas epidemias que se han presentado, por ejemplo la última en Perú, fueron osos perezosos que llevaron como mascotas a una comunidad, había culex ahí, cuando se dieron cuenta comenzaron a tener casos muy parecidos a dengue, las pruebas negativas, ojo, oropuchi, con mucha afectación del sistema nervioso central, porque van a ver ustedes que todas son como muy parecidas. Y Reovirae, con de la lengua azul, que ese todavía no hemos tenido el gusto de verlo, tal vez lo veremos. Entonces, la aparición de casos, brotes, epidemias, como quieran, ¿verdad? Porque a veces eso es un poco político, depende de la cantidad, la distribución del vector, que es lo que necesita la arbovirosis para transmitirse. Antecedentes importantes, antes de introducirnos al tema, que son muy
importantes para todos nosotros, porque nosotros formamos parte de esas áreas de riesgo que son más de 3.600 millones de personas que estamos a riesgo, y se puede decir, y no lo digo yo, lo dice la gente que sabe. El doctor Gruber recientemente nos decía que es la época de mayor riesgo para arbovirosis, y van a ver ustedes por qué. El control vectorial, de nadie es un secreto, no ha logrado prevenir epidemias. Vean Brasil, que Zika, que dengue, que chikungunya. Los recientes brotes de fiebre amarilla, y este de Brasil, que voy a comentarlo, los de Angola, República del Congo, son motivo de preocupación para nosotros. Tal vez para ustedes no, pero después de la conferencia van a quedar como un poquito preocupados, tal vez. Las vacunas y los medicamentos no están disponibles. Por ejemplo, ustedes saben, hay una vacuna del dengue que se debería poner cuando hay una cero prevalencia de 70, o sea que ya el 70% le dio dengue. Y eso sumado a medidas de control vectorial. Entonces, desde el punto de vista económico, ahí verán ustedes el asunto. Ahora, hay vacunas para fiebre amarilla, que alcancen una epidemia, es otro detalle, que no hay un medicamento que se trate, que se le dé, que prevenga. Entonces, y ahí también tenemos el riesgo eminente de más virus, tal vez más agresivos, que puedan ingresar. ¿Cómo estamos en las Américas? Vean que la mayoría de países, inclusive Costa Rica, que ha marcado, tiene Zika, tiene dengue, tiene chikungunya, que ahora no tenemos, después vendrá, y siempre tendremos transmisión. Ya hay países pues con transmisión de fiebre amarilla, ya conocidos, Brasil, Perú, lugares muy bonitos, donde cualquiera de ustedes va a ir a pasear, tal vez no tenga la vacuna, y podría enfermarse. ¿Por dónde ingresan? Por ejemplo, el chikungunya, ¿por dónde ingresó? Ingresó, bueno, esto lo digo ahora, pero van a ver por dónde ingresó. Vean que el dengue era el rey, se puede decir, pero vean que en los últimos 3 años algo está pasando. Y muy seguido se introdujo el chikungunya y se introduce el Zika. El dengue tiene que bajar, sí, está bien. Algunos dicen que hay una inmunidad cruzada con tanto Zika que hubo, lo veremos el otro año. El otro año veremos si eso era verdad o no era mentira, todavía no está probado. Ahora, ¿por dónde entró el chikungunya? Por el Caribe, se extendió a Centroamérica, siguió Suramérica. ¿Por dónde ingresó el Zika? Por Brasil. ¿Y qué pasó aquí a finales? Inclusive les puedo decir que yo estaba por ahí en una evaluación en diciembre. Nos decían, es que tenemos un dengue muy light, es muy parecido a dengue. Sale positivo, pero nadie se muere. Después comenzaron ellos a ver al tiempo las microcefalias y las malformaciones de que era Zika. Como el flavivirus tenía reacción cruzada, entonces se estaban confundiendo. Entonces vean cómo se complica el asunto cada vez. ¿Y cuál es el problema para nosotros, colegas? Y no tenemos la culpa, porque así nos formaron desde el punto de vista biologista. Entonces llega el paciente a una consulta, ¿y qué tienen todos estos pacientes? Fiebre. ¿Y entonces qué hace el médico? Llega y le manda una batería de exámenes, hemogramas, transaminasas, y todos esos pueden estar, o leucopenia, o... Entonces entra en un estado de confusión en la cual un paciente en fase viremia, con su fiebre, vuelve a la comunidad. ¿Y cuál comunidad no tiene Aedes? En este país yo creo que ninguna. La mayoría tienen. Entonces, ¿qué sucede después? Miren, el montón de casos, la epidemia, los servicios llenos, repletos, que quién se interna, que qué nos interna, y ahora las cosas son peor porque tenemos epidemias de dengue con Zika, chikungunya, y en algunos países que visitamos también de fiebre amarilla. Entonces, ¿qué pasa? El ojo clínico tiene que afinarse más. Entonces, esta es la triste realidad que está sucediendo, y no aquí, bueno, aquí no sé cómo estará, pero por lo menos en Latinoamérica, que es donde yo más trabajo, esa es la realidad. Un brote en tal lugar, ¿qué pasó? Bueno, pasó esto. Un paciente o con el Zika, que el rash, que una alergia, y bueno, cuando se dieron cuenta era un brote. ¿Y qué es? Esto es todo un reto para la salud pública. ¿Por qué? Porque hemos estado acostumbrados a hacer un diagnóstico con una prueba de laboratorio, perfecto. Pero ¿qué tenemos ahora? Por ejemplo, los flavivirus, dengue, Zika, dan reacción cruzada. Entonces la IgM para dengue positiva puede ser Zika, puede ser dengue, puede ser una vacuna reciente. ¿Qué es? ¿Qué tiene clínicamente? Entonces, inclusive esta pruebita que se hacía NS1 también da reacción cruzada. Entonces nos confunde. ¿Cuál es la prueba que dice sí es dengue, Zika, chikungunya? Y hay una prueba que se hace triple, pero no está al alcance. ¿Por qué? Porque son pruebas moleculares.
están restringidas para laboratorios de salud pública. Ningún laboratorio va a invertir tanto en una prueba de esas. Entonces los colegas en epidemias estamos a pura clínica. Entonces eso ha obligado que los que están muy metidos y tenemos años de estar metidos ahí, tratemos de afinar qué clínica tiene para que sean notificados oportunamente. Entonces vean ustedes, estos de aquí, reacción cruzada, y les aseguro que aquí pueden tener Mayaro y sale positivo por chikungunya y creen que es chikungunya y después mira si era Mayaro, si reacción cruzada, porque son de la misma familia. Entonces las serologías dan reacción cruzada y eso no es porque es todo Latinoamérica, es un problema que tienen los laboratorios. ¿Qué prueba se puede conseguir? Y esta prueba también tienen que tener el tiempo, generalmente es en su fase de viremia, entonces vea cómo se dificulta confirmar los casos. Entonces los médicos, y veo muchachos jóvenes aquí, van a tener que cambiar ese paradigma. Es verdad que la tecnología ha avanzado, pero no hay ninguna prueba de estas nuevas modernas que nos diga sí que es dengue o chikungunya oportunamente para listar un sistema o para alertar a los que están ahí. Entonces, ¿qué? Se requiere que el médico, además de que haga esa historia que nos enseñaron, que le duele, que le pasa, pregunte dónde ha estado los últimos 15 días. Hay gente por su casa enferma también con fiebre. Hay alguien en el vecindario. ¿Dónde ha estado usted? Tiene que ser ir un poco más allá. Y ojalá en forma individual, porque no le va a preguntar a un caballero, mire, ¿usted dónde andaba? Así en la playa. Y está la esposa ahí. Entonces, a veces hay detalles inmersos ahí que hay que preguntar con mucho cuidado. Y el examen físico por lo completo. ¿Y cómo es que comienzan estas arboviroses? Porque todas comienzan así. Fiebre, me duele todo el cuerpo, me duele la cabeza, y ustedes ven el paciente lo más bien. No es ese paciente séptico que uno ve feo, o ese paciente que está crónicamente enfermo, es un paciente que se ve bien, aún más mucho, estaba muy bien, comencé la fiebre ayer. O el Zika, estaba muy bien, comencé la picazón ayer. ¿Dónde estuvo? Y no les dé miedo. Hagan diagnóstico, ahorita les voy a dar más herramientas para el diagnóstico, pero no les va a ayudar el laboratorio. Y yo que ando por todos lados, ¿qué es lo que me dicen los colegas? Es que le mandé hemogramas, transaminasas, y viene mañana y lo sientan ahí y va para la comunidad. No, de lo que está haciendo es está ayudando a que más se enfermen y que los del ministerio tengan que correr porque tienen un brote ahí. Entonces vean la presentación vectorial, el vector se alimenta. Entra un vector aquí, probablemente pique a más de uno porque va de poquitos. Entonces, ¿cuáles son las poblaciones de riesgo para cualquiera de estas arbovirosis? Los niños menores de 1 año en dengue son los que tienen más riesgo de morir. Y ojalá algún día vean un neonato que la madre le transmitió el IgG por dengue, él haga dengue y ustedes lo vean y piensan que es una sepsis neonatal. Entonces, ¿será sepsis? ¿Será dengue? ¿Qué es? Comienzan a extravasar. Y yo he visto países donde tienen más niños, donde nacen más niños, de veras niños que se mueren. Esa es la población a riesgo, niños en dengue. En chikungunya, pues si la madre tiene chikungunya, hacen el chikungunya neonatal, los que tienen afectación del sistema nervioso central, todavía 2 años en un seguimiento siguen con secuelas. Entonces vean cómo nos va a afectar. El Zika, con el niño menor de 1 año, pues es inofensivo. Van a ver ustedes que el problema anda por otro lado. Ahora, el adulto mayor es un gran problema y es el que más se muere con dengue. ¿Por qué? Porque el manejo es difícil. Son pacientes que tienen afectación de la fracción de eyección como para ponerle líquidos. En chikungunya se han muerto bastantes, hemos visto bastantes manifestaciones inusuales en adultos mayores, impresionantes. La embarazada, ¿cuál es el problema en dengue? Abortos, partos prematuros. No es teratogénico, por ahí andamos bien, tenemos que internarlas a todas. Tal vez lo más grave es confundir un síndrome de Gel con un dengue grave ahí y algunas van a sala y no ameritaban, entonces vean ustedes, ese sería el problema. Es toda una conferencia. En chikungunya, que se mejore cuando está con el chikungunya y tenga posibilidad de tener chikungunya neonatal. En Zika lo peor, porque es un virus teratogénico. Entonces vean que todos tienen su... Entonces, lo importante de notificar, alertar, perder ese miedo. No nos van a matar porque pongamos, pongan sospecha de dengue, yo pongo dengue, pongo Zika, pongo chikungunya, porque van a ver ustedes, las epidemias es de todo. Y hay que orientar a los grupos de población afectados.
Con el dengue, muy conocido, no voy a hablar, muy aburrido, todos saben mucho de eso. ¿Qué es lo que mataba? La extravasación, la salida de líquido al espacio extravascular. Esa era la OPS que ha hecho. Guías, se han hecho varias guías. La última guía es clínica, es pura clínica. Ahí no importa las plaquetas, que el número de plaquetas, nadie ha podido demostrar que dependiendo del número de plaquetas vaya a extravasar o vaya a morirse, eso no está. Entonces, le permite al médico valorar al paciente diariamente en el primer nivel y detectar el que tiene riesgo de fallecer. Y así, este nuevo manual tiene cómo se maneja el adulto, cómo se maneja la embarazada, el niño, entonces está bastante completo, cómo se organiza la atención, porque la clave es organizar la atención en una epidemia de dengue para bajar la mortalidad. Y ya está probado que la tendencia de América Latina, orgullosamente, y ahí tenemos, el doctor Pizarro tiene un espacio muy importante, porque él fue el que nos alertó cómo, entonces se ha bajado la mortalidad. Si ustedes lo comparan con Asia, hace poco tuvimos un encuentro con los asiáticos, a ellos se les mueren más, lo que pasa es que publican más, pero nosotros hemos tenido más éxito a nivel de Latinoamérica. Entonces, por ahí vamos. Llegó el chikungunya, ¿y qué nos pasó? Saturó los servicios de salud, mucha gente con dolor, que me quiten ese dolor, dan dolor en articulaciones, la fiebre tan alta, pero nos dejó secuelas. Estas manitas son de una colega infectóloga de un país que visité, que me dijo, vea doctora, me dio chikungunya, mi vida cambió, tengo un chikungunya crónico, ya voy con anti-TNF, ni nada me funciona, cada vez voy peor. Entonces vea que va a afectar la calidad de vida de más de uno, ¿verdad? Entonces eso hay que tenerlo en consideración. Nos llega la sorpresa del Zika, muy inofensivo, al principio lo confundieron con una alergia. Y entonces, ¿qué pasó? Alergia, 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 porque a veces estamos muy inmersos en la consulta y no decimos, bueno, ¿y qué está pasando aquí? Porque todos con lo mismo, ¿de dónde vienen? ¿Dónde se ubican? Entonces, eso es importante. Nos llevamos la sorpresa que comienzan a aparecer esos niños y toda esa historia que ustedes saben, entonces ya un virus teratogénico que atraviesa la barrera placentaria, que nos está afectando, incluso muchos niños están naciendo bien, pero tienen calcificaciones y el futuro va a ser incierto. Y la gran limitante de las pruebas, porque IgM positiva, bueno, ¿qué? Dengue, Zika. Entonces, el análisis de pacientes de Zika congénitos no es nada fácil. Es muy, muy, muy complicado esta situación. Bueno, entonces se tuvieron que integrar las arbovirosis. ¿Cuánto llevo tiempo? Estoy bien. Se tuvieron que integrar porque nosotros ya no podíamos hablar, nosotros no podíamos decir, no, solo dengue. No, ahora es arbovirosis. Dengue, Zika, chikungunya. Todas las demás que no conocemos, pero podríamos sospecharlas, manejarlas, sabiendo que el dengue es el que mata. De todas, el dengue es el que mata. El dengue es el que requiere un control diario y una vigilancia diaria. Las demás probablemente no. Las demás tienen su particularidad diferente. Entonces, este manual, que Vicky ahí lo tiene, lo vamos a rifar ahora después, ese manual orienta a un algoritmo y orgullosamente se hizo por grupos de latinos. Y se hizo con la gente del CDC que tenían las pruebas positivas de los exámenes como salían. Entonces la clínica fue adecuándose a lo que era el laboratorio que ellos habían tenido. Entonces es un manual que yo diría que está bastante completo, bastante aterrizado. Ahora, así, ¿qué es lo que nosotros pretendíamos? Facilitarle el diagnóstico a los médicos, porque la verdad que hay muchas cosas en medicina y no todo es arbovirosis ni todo es dengue. Entonces, si ustedes lo ven y forma parte de la vida de ustedes, ¿por qué consulta a un paciente con dengue? Por la fiebre y el dolor de cuerpo, ¿verdad? Eso es, de toda una vida ha sido así, y así es. ¿Por qué consulta a un paciente con chikungunya? Por la fiebre mucho más alta y porque tiene dolor y artritis y afectación y le duelen las articulaciones donde uno las toca, chikungunya. Y no tengo explicación de esa situación. Y además, el Zika, ¿por qué consulta? Porque comenzó con un exantema súbito, sin ningún antecedente, no es alérgico, y ahí está, Zika. Entonces, vean que con solo que le preguntemos, ¿cuál es el motivo de consulta suyo? Ya uno por ahí casi que hizo el diagnóstico. La fiebre, nosotros estamos utilizando el tiempo para poder digamos, de hacer diagnóstico. La fiebre, el que da la fiebre más alta generalmente es el chikungunya, por supuesto que hay excepciones.
El dengue da fiebre alta, pero no tan alta, y el Zika no da fiebre. El exantema, y ahí es donde está la clave, porque si no preguntan por el exantema, hasta ahí llegaron. ¿Cuál aparece de primero? El Zika. El chikungunya aparece de 24 a 48 horas. Primero aparece la fiebre, el dolor en articulaciones, y 24 horas después, eso es chikungunya. Y el dengue, el rash, generalmente aparece, puede ser al principio, puede ser al final, no le pica como le pica, en el Zika le pica de veras. Entonces ahí es la diferencia, casi que vea que con unas preguntitas uno dice, no. Y sinceramente eso para mí es más confiable que un examen de laboratorio, porque voy a esperar tiempo y además me puede dar reacción cruzada. Las mialgias, ¿quién da las mialgias más intensas? El dengue. Inclusive antes decíamos o creíamos que dolía las articulaciones en dengue, pero no es el cuerpo, el paciente se siente apaleado. En cambio en el chikungunya él define, no son los músculos, son las articulaciones las que me duelen. Ahora, el dolor retrocular, eso es de dengue. Vaya, búsquenlo ustedes en Zika o en chikungunya, no. En las demás arbovirosis no sé, porque todavía nosotros no hemos estado el gusto de estar en brotes grandes como hemos estado en estos para poderlo decir con seguridad. Las poliartritis, eso es de chikungunya. El Zika lo da y da. Sin embargo, ustedes tocan la articulación en Zika y no duele. Por ahí se dieron cuenta. Claro, si ya le dio chikungunya y tiene un chikungunya crónico y le da un Zika, bueno, ahí la cosa habría que averiguar el antecedente. Entonces, consideración particular, el dengue mata. Por eso, en una epidemia, si tenemos duda y creemos que es dengue, bueno, control diario. Y no hemograma, porque eso no le dice nada, ni no plaquetas. No, buscando los signos de alarma, que no voy a entrar en detalles, porque ya eso aburre, pero ustedes lo pueden revisar en la guía. Estamos aterrizando a la clínica. ¿Por qué? Porque el laboratorio nos confunde, porque cada vez tenemos brotes en lugares más distantes. Y no vamos a decir, no, aquí laboratorio, no, aquí inversión en clínicos. El chikungunya, la posibilidad de evolucionar a la forma crónica, y el Zika, que es el miedo el Zika congénito, proteja a las embarazadas porque si no va a ser serio el asunto, y la mayor posibilidad de tener Guillain-Barré, que si nos da a nosotros probablemente nos vaya mal. Entonces, la gran pregunta que ustedes se harían, bueno, ¿hay riesgo de fiebre amarilla aquí en América? Yo diría en Centroamérica. Porque América del Sur tiene sus brotecitos y van a ver lo que pasó en Brasil. Históricamente todos estos virus han venido de África. Y por lo menos la fiebre amarilla en estos siglos vino porque viajaban en los barcos, los barriles con agua, ahí venían el zancudo, algunos ya van a ver ustedes que muchos zancudos ya vienen infectados de nacimiento, y también la gente se enfermaba. Hubieron aquí grandes epidemias en el siglo XVIII, XIX, vea que inclusive Estados Unidos, ¿qué hizo Estados Unidos? Revisen, cambió su estilo de vida. Entonces van a ver ustedes que los gringos tienen otro estilo de vida que no favorece los criaderos. El término de fiebre amarilla en Barbados fue la primera vez que lo utilizaron, y vea que Estados Unidos tuvo bastantes muertos, más de 52,000. Inclusive hubo una fundación muy famosa para la fiebre amarilla, la de Rockefeller, y desde el 32 pues se dice que hay un ciclo selvático en Brasil, y ahora se sabe que en otros países más. Apareció la vacuna en el 36-37, van a ver ustedes, y se erradicó por un tiempito y después apareció. Costa Rica no está aislado de esto. Si revisan la historia, hay toda una revista con la historia muy bien clara de todas las epidemias. En 1853 en Punta Arenas hubo una fiebre de Punta Arenas que la trajo un alemán y que era fiebre amarilla, que después se extendió por toda el área metropolitana, por el Valle Central. En el 49 una epidemia que hubo, en 1949, que hubo en Panamá, se extendió y produjo muertos. No está la historia de cuántos muertos, pero sí. Y en el 53, en Grecia, por lo menos ahí aparece la bibliografía, fue el último muerto por fiebre amarilla. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es lo que pasa ahora? Lo que pasa ahora es que mire cómo estamos en África llenos de fiebre amarilla. ¿Qué le pasó a Brasil? Ahora les voy a contar. Yo diría que la peor epidemia que han tenido ellos, que comenzó justo en diciembre. Entonces, la fiebre amarilla
y siempre hemos estado diciendo, no, esto es selvático, es el hemagogus el que lo transmite, vigilábamos que no hayan primates muertos, entonces ahí anda la vigilancia. Este es el temor, que se introduzca a la zona urbana, y ahí sí es verdad que las cosas se pueden complicar. Estos datos son del doctor Clever, que es un compañero del GT Dengue Internacional. Si ustedes ven en la página de la OPS, todavía faltan datos. Estos datos me los suministró él, esa es la fuente. Este brote de ellos comenzó en diciembre y en mayo acabó, pero fue un brote con gran cantidad de muertos. 3.240 casos, tienen 792 confirmados y todavía faltan algunos por confirmar, pero vean, 437 fallecidos, porque tiene una mortalidad muy alta, tuvieron casi más de 3 regiones, 9 estados, 130 municipios, vean aquí la letalidad, 34.5, y así nos puede pasar a nosotros o tal vez más. Van a ver ustedes por qué. Ahora, para ellos es la mayor epidemia que han tenido. Eso sí, no tuvieron transmisión por Aedes en las ciudades, porque si no ahí se hubiera complicado la situación. Vieron, pues sí, es una letalidad alta, igual que dice la literatura. Tuvieron un gran aprendizaje clínico que ellos lo han compartido con nosotros, y pues yo les voy a decir que hay que estar muy alerta con ciertos detalles. Aquí, ¿cómo comienza la fiebre amarilla? Comienza como si fuera un dengue. La fiebre, dolor de cabeza, que el dolor de espalda, que las náuseas. Incluso yo, revisando expedientes en la selva del Bray, en Perú, donde me pusieron varios fallecidos, yo pensaba que era un dengue, uno que comenzó con la fiebre y todo eso, y claro, ese paciente, bueno, yo estaba revisando ya fallecidos, a las 24, 48 horas comienza con ictericia, con sangrado por todo el lado. Eso no lo da el dengue, era una fiebre amarilla en un brote de dengue, sí que hay chikungunya. ¿Y qué pasa allá? Bueno, mucha de la gente que se infecta es porque va a la selva, y muchos no quieren decir que van a la selva o que trabajan en la selva por ciertas situaciones especiales de ellos, porque pues, ustedes saben que es ahí donde más se cultiva la coca. Entonces confunden al clínico. Entonces, ¿qué podría pasar aquí? Cualquiera que vaya, porque van a ver ustedes que no todo el mundo se pone la vacuna, cualquier persona no se puso la vacuna, se fue para ver esos lugares, son bonitos, hay buenas montañas, hay buena vegetación, hay bastantes cataratas bien bonitas. Si hay algo bonito es irse a meter a la selva, y llegan aquí, consultan, fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dengue. Ah, no, hemograma bien, plaquetas bien, váyase para la casa, venga mañana. Y vuelve sangrando por todo lado, ictérico, fiebre amarilla. ¿Y qué falló ahí? Bueno, ¿usted dónde ha estado los últimos 15 días? Ah, fui a Brasil. Ah, ¿usted tiene la vacuna de fiebre amarilla? No, no la tengo. Ojo, porque sinceramente esta primera fase, que se llama la fase infecciosa, después de un periodo de incubación de 3 a 6 días, sinceramente el que no pregunta se embarca, pero parece dengue eso. ¿Qué pasa? Se recupera 24 a 48 horas, igual que el dengue, feliz, se van para la casa. ¿Y qué pasa después? De 24 a 48 horas llega el paciente ictérico, sangrando por todo lado, muerto seguro. Ahora, como le preguntaba yo al doctor Clever, ¿hay algo que hacer como hacemos en el dengue? Que detectamos signos de alarma, pasamos líquido, evitamos que entre el shock. No hay nada que hacer, porque aquí se produce una falla hepática, van a ver ustedes.
Sinceramente, los del ministerio saben el esfuerzo que hacen para controlar el vector y cómo se dificulta. Se va a permitir la transmisión de más arbovirosis Benram, van a ver ustedes. ¿Y qué podemos esperar con todas estas proyecciones que ustedes han visto y todo esto que se ha hablado? Si esto sigue aumentando, la temperatura va a seguir aumentando. El Aedes y el albopictus se van a dispersar más allá de los límites actuales. Entonces van a tener ustedes epidemias probablemente en Cartago o en lugares donde uno dice, pero ¿qué es eso? Aquí nunca ha habido y no hay experiencia. Y muchas veces las inauguran con varios muertos. Y entonces no había experiencia ni había capacidad para resolver. Entonces, eso es otra preocupación, el calentamiento global probablemente va a extender esta zona de epizootias, o sea, lo va a sacar de la selva y lo va a arrimar a las urbanizaciones para traernos fiebre amarilla, urepúchulas, encefalitis. Entonces van a ver ustedes que la cosa se podría complicar para nosotros los clínicos. Entonces, conclusiones. El cambio climático es la mayor amenaza global en la salud y vea que solo estoy hablando de arbovirosis, pero ya se ha hablado de muchas cosas más. Estas temperaturas elevadas, la lluvia, los huracanes, las inundaciones, las tormentas, seguirán produciendo problemas. Y ya ustedes, por ejemplo, después de estos huracanes, bueno, vean ya, por ejemplo, Dominicana, vean Puerto Rico, es una verdadera amenaza para nosotros. La aparición de arbovirosis va a ser más frecuente, o más riesgo de morir, y pues el Aedes tendrá toda la libertad de extenderse. ¿Qué diría humildemente después de andar viendo todo esto que pasa en Latinoamérica? El sector salud ejerce un liderazgo en la respuesta a la amenaza. Inclusive la directora de la OPS recientemente en esta publicación hace un llamado a lo que es el sector salud, que es el que se va a llevar como las palmas, porque todas las culpas de lo que pase son los enfermos, se murieron, es culpa del sector salud, siempre es así. Ahora, el cuerpo médico debe mantenerse actualizado. Es verdad que muchos dirían, qué parecido oír a esa mujer hablando lo mismo. Sí, pero cada día se aprende más. Yo cada vez que voy a un país aprovecho, bueno, ¿y cómo es el oropuchi? Es que yo quiero ver casos de oropuchi o yo quiero ver casos de fiebre amarilla, porque cada vez hay que estar buscando la oportunidad para que no nos tome de sorpresa estas enfermedades que son diferentes y que son a pura clínica y que el paciente se salva si el clínico está orientado y que el paciente se muere, y es lamentable ver pacientes morirse cuando uno revisa expedientes y uno dice, uy, este no se debería haber muerto, qué pesar. Y uno dice, pero se pudo haber hecho. ¿Y qué es lo que pasa? Al conversar con los colegas, no, yo nunca había oído hablar de eso, yo creía que era una sepsis. Entonces, ese es el gran problema. Mantenerse actualizado. Y en eso el Colegio Médico ha sido muy insistente en estar actualizando en estas arbovirosis. La población general debe tomar conciencia de los efectos del cambio climático y contribuir activamente en el mejoramiento, lo que podrían llamar o llaman higiene doméstica. No es eso que 5 minutos, sino soy responsable por lo que tengo aquí, yo, porque soy responsable porque sé lo que puede pasar con las altas temperaturas, con lo difícil del control del vector, con el riesgo que pueden tener las comunidades. Creo que esa es la última. Me extendí un poquito, pero usted me dijo que más.